¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de En Búsqueda de la Verdad. Los saluda Roberto López y para mí es un gusto muy grande estar nuevamente con todos ustedes. Y como cada 8 días me acompaña mi hermano Pancho Tontle. Bienvenido, mi hermano. Gracias, mi hermano Roberto. Hoy tenemos un tema interesantísimo de alguien que ha transformado la vida de todos nosotros a través de ya varios cientos de miles de años y pues vamos a hablar hoy del Maestro Jesús, mi hermano. Así es, vamos a tratar de dar a conocer algunos aspectos de la vida real del Maestro Jesús y desde luego nos hemos auxiliado de algunos apuntes de obras que han escrito otros maestros en relación a la vida de él. Adelante, mi hermano. Bueno, el Maestro Jesús es originario de Siria Azul, segundo sol de la constelación de Sirio, conocida como Can Mayor. Actualmente realiza una misión con los coptos cristianos, servidor en el gobierno de la jerarquía oculta. Junto con otros 6 maestros encargados de los 7 rayos de energía para la evolución de nuestra humanidad en el siguiente orden. El primer rayo lo tiene a su cargo el maestro Moria, cuya característica es la fuerza. El segundo rayo está a cargo del maestro Kutumí, conocido como el maestro KH, cuya característica es la sabiduría. El tercer rayo tiene a su cargo el maestro veneciano, que es la adaptabilidad. El cuarto rayo lo tiene a su cargo el maestro Serapis, cuya característica es la belleza y la armonía, a la que pertenecen, por cierto, la mayoría de los grandes artistas de nuestro mundo. El quinto rayo lo tiene el maestro Hilarión de Montenevo, autor de varios escritos, libros, y que en su vida anterior fue San Pablo. Su característica es la ciencia y el conocimiento. El sexto rayo lo tiene a su cargo el Maestro Jesús y su característica es la devoción. El séptimo rayo está a cargo del Maestro Rakoczy, que su característica es el servicio ordenado ceremonial. ¿Cómo llega, cómo se prepara hace más de 2000 años como servidor y medio para la manifestación de Cristo, nuestro instructor mundial? Los 2 planetas más grandes de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, se acercan con soberana majestad de astros de primera magnitud en magnífica conjunción y se dirigen a los dominios zodiacales de Piscis. El Supremo Consejo de Regencia Planetaria, conformado por los delegados de los 12 planetas en este sistema solar y presidido por el excelso señor Ra, el Padre Eterno, principio y fin de todas las evoluciones, escuchando el grito doloroso de todos sus hijos que pueblan esos puntos luminosos, ha determinado que se efectúe la magna asamblea para despedir a los 24 avatares radiantes que, como mártires voluntarios, se dirigirán a esos mundos a realizar, por medio de su infinito amor, la más bella de las misiones,
la redención. Ellos son Venus, Alfa, Castro, Pollux, Orfeo, Diana, Juno, Bet, Oros, Resaí, Ejalep, Régulo, Virgo, Gimel, Tipert, Shifo, Semonis, Palus, Capela, Saín, Adonai, Gama y Sedanial. Con ellos está Yahshua, el divino avatar, el ungido de Dios, que vuelve una vez más al planeta Tierra para hacer palpable su radiante luz de sabiduría y amor, y ante los hombres a su lado, los dos guías espirituales que ha elegido como inmediatos consejeros, Ariel y Elohim, quienes le habían conducido en etapas anteriores, como Juno, Krishna y Moisés, quienes por ser originarios como él de Siria Azul, segundo sol de la constelación de Sirio, conocida como Can Mayor, le acompañan en esencia desde los planos radiantes en su heroico sacrificio. Yahshua es el nombre original en esos planos. Ha visitado por su propia voluntad diferentes planetas de nuestro sistema solar, en cuyo paso ha dejado la siembra dorada de su sabiduría y amor. La esencia divina de Yahshua se dirige a través de los espacios siderales que forman esferas concéntricas luminosas u obscuras, dependiendo de la evolución de los globos planetarios. Es acompañado por sus guías y una legión de arcángeles hasta el portal azul turquesa que da a la esfera astral de la Tierra. Una vez dentro, será sometido a un sueño preliminar en espera del momento en que su esencia tome posesión de la materia que ha elegido. Otros seres radiantes que han estado vinculados estrechamente a él, a su paso por este y otros mundos, en diferentes etapas, han tomado una materia con anterioridad para aguardar su llegada y acompañarle en su delicada misión. Entre ellos, la dulce Miriam, con tiernos ojos de Siria, como un rayo de luna sobre la serenidad de un lago dormido. La bella Miriam, en su casta virginidad, hija de Joachim y Ana, fue el vaso elegido por la suprema ley de esa hora solemne para depositar la materia que usaría el Verbo Divino en su gloriosa novena jornada mesiánica. Ha sido ya avisada desde niña por su yo superior, por cantos de ángeles, y más tarde visitada por uno de los arcángeles de la legión que aguarda y vela el sueño del divino Redentor en el plano astral de la llegada del hombre, Dios, que nacerá en su vientre. El escenario terrestre en ese tiempo, en el planeta Tierra, corría el año 8967 de iniciada la llamada civilización adámica, o 747 de la fundación de Roma. La mayoría de habitantes, ajenos e ignorantes de cuanto se ha venido preparando desde planos superiores, discutiendo la inconformidad contra la opresión romana
y por la libertad de Israel. Sin embargo, existen grupos aislados que reciben de los sabios el aviso de la llegada del hombre Dios. Los astrónomos, astrólogos y cabalistas de aquella época, conocedores de la conjunción de astros de primera magnitud en los dominios de Piscis, habían pronosticado grandes cambios en el destino de la humanidad. El pueblo hebreo esperaba con gran temor los grandes cataclismos que señalarían el fin del mundo, según ellos. El profeta Isaías había anunciado también que el divino enviado sería descendiente de la casa de David, por lo que los miembros del Sanedrín, casta sacerdotal del templo de Israel, tenían hechas sus investigaciones entre las familias de alcurnia, ignorando por completo que cuando Isaías hiciera tal anuncio, se refirió al grupo de esenios únicos, auténticos, seguidores y practicantes de las leyes mosaicas y los verdaderos conocedores de la divinidad de Yahshua, preparándose para recibirlo y servirle. Veamos a las escuelas del silencio ocultas entre las agrestes montañas en donde se encontraban los santuarios esenios, desde donde emanaban las enseñanzas de la sabiduría divina, donde se guardaban celosamente los archivos secretos en losas, papiros, pieles, tablillas de arcilla y otras más que habían sido trasladados a través de los siglos desde la prehistoria de lugares remotos como los países del desaparecido continente de Atlántida. Los profundos conocimientos eran transmitidos a los miembros de esta gran fraternidad según iban ascendiendo de grado y en absoluto secreto, ya que por siglos habían sido víctimas de grandes persecuciones por parte del gobierno y miembros del sacerdocio que se decían poseedores de la verdad. Existían en la región de Judea varios de estos santuarios: el del monte Herat para los habitantes de Samaria, los de los montes Cuarantana, Carmelo y Tabor para los galileos, y el del Hermón para los sirios. El gran santuario madre era de las montañas del Moab, al oriente del Mar Muerto. Los 70 moradores que conformaban la dirección de la gran fraternidad eran ancianos servidores consagrados al estudio de la sabiduría divina, poseedores de mentes clarificadas. Todos pertenecían al grado séptimo de iniciación de misterios mayores que los hacía maestros del más alto grado de suprema sabiduría en el planeta. En este gran santuario subterráneo, que empezó a construirse 7 años después de la muerte de Moisés, se encontraba el original de las 2 tablas de piedra colocadas sobre un gran pedestal donde se celebraban las grandes ceremonias de iniciación y maestría. En los archivos incrustados en la roca se guardaban también los originales de los manuscritos escritos en jeroglíficos egipcios que escribiera el gran legislador sobre el Génesis o libro de los principios
con sus salmos y profecías, el Éxodo, el Levítico o libro sacerdotal, el libro de los números, la ley o los 10 mandamientos, el gran Pentateuco, que en su forma original, que constaba de unos cuantos papiros recogidos por Gesén, hijo adoptivo de Moisés. Todos los documentos de que constaban los copiosos archivos fueron minuciosamente estudiados y revisados por Yahshua y sus maestros, los servidores esenios, al cumplir sus 21 años después de haber sido consagrado como maestro de maestros. Las grandes escuelas de sabiduría. En otros puntos, 4 grandes escuelas de sabiduría dirigidas por grandes maestros. El maestro Filón de Alejandría, reencarnación de Gesén, hijo de Moisés. Melchor de Herópolis, príncipe de Oreb en Arabia, quien dirigía la escuela copta mosaica en las montañas de Oreb y Sinaí. Sus enseñanzas venían de los coptas de Numu, el dios pastor, más tarde seguidores de Abel, el hombre luz. Baltasar de Susa en Persia, siguiendo las enseñanzas dejadas en los libros sagrados como los Vedas, el Bhagavad Gita, los Puranas, el Mahabharat, los Upanishads y el Rig Veda, que eran recopilaciones hechas por los íntimos discípulos de Krishna, el príncipe de la justicia. Gaspar, príncipe de Bombay, budista, por lo que, al igual que el príncipe Siddhartha, había abdicado a todos sus bienes y se dedicaba a la divina sabiduría que enseñaba en su gran escuela los sagrados textos, el Mahabhastu, que contenía la palabra del excelso Señor Buda. Separadamente, los astrónomos cabalistas, videntes e iluminados que pertenecían a estas escuelas de investigación divina habían recibido avisos de planos superiores en cuanto a la llegada a la tierra del Avatar Supremo y señalaban al pueblo hebreo de Judea como elegido para recibirle. En base a estos avisos, el príncipe Melchor desde Arabia manda a un enviado de su escuela a entrevistarse con el maestro Filón, quien desde años atrás estaba en contacto con terapeutas esenios y con ellos había realizado viajes para intercambiar conocimientos mosaicos con los dirigentes de algunos santuarios. Al constatar el maestro Filón que se trataba de los mismos avisos que él había recibido, regresa con el enviado a la escuela de Melchor y deciden unirse a una caravana que viene de lejanas tierras rumbo al norte. En esa caravana vienen Baltasar y Gaspar, que desde Persia y la India recibieron también el mismo llamado. Nacimiento e infancia. La bella Miriam, a los 17 años, acepta como esposo a Joseph y sus esponsales se celebran en el templo. Ya en Nazaret, cuando es presentada a los pequeños huerfanitos, hijos de Joseph, les besa tiernamente y les promete ser una segunda madre para ellos,
lo que cumple a lo largo de toda su vida. Unos meses antes del nacimiento de Yahshua, pide a su amado esposo la lleve a Betlem para dar a luz en casa de su tío Elcana, casado con Sara, hermana de su madre. Joseph, siempre deseoso de complacer en todo a su adorada compañera, dispone el viaje al sur en la próxima caravana. Sara y Elcana les reciben con inmenso amor y rodean a Miriam de todos los cuidados posibles. En el gran alumbramiento son únicos testigos Joseph, Sara, Elcana y la dulce Miriam, quienes caen en un suave sueño hipnótico debido a la poderosa irradiación que se efectúa desde planos superiores, ya que los hermanos Mesías de Yahshua, Ariel y Elohim, acompañados por un cortejo de arcángeles y ángeles, permanecen unidos al divino ungido hasta tomar posesión de su materia en el plano físico. Este maravilloso hecho tuvo lugar la séptima noche del equinoccio de invierno, a la hora justa de la conjunción de astros de primera magnitud que ya explicamos. Tendremos que entender que un maestro de sabiduría ya no es un ser humano ordinario como nosotros. La materia usada para la construcción de sus cuerpos es más refinada, más evolucionada. La memoria de sus vidas anteriores, alojada en su cuerpo causal, se manifiesta a voluntad al cerebro físico, que también está adecuado para recibir las vibraciones de Atma Buddhimanas que se manifiesta desde su infancia, en la juventud, hasta estar preparado para la misión principal, que es servir a Cristo para que se manifieste a través de Yahshua. Para ello se prepara durante esos 30 años con los sabios 70 ancianos de la gran fraternidad de Senia, quienes a los 21 años lo consagran en el santuario del Moab como maestro de sabiduría, junto con su primo Juan el Bautista. Pero también, cuando contaba con 10 meses y 25 días de nacido, encargados por la ley sabia, Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados de José de Arimatea y Nicodemus, esenios del 4º grado, quienes presentaron a los viajeros a Miriam y a Joseph en la casa del Cana. Este santo hogar, que había sido elegido para recibir la llegada de Yahshua, el divino ungido. Los 3 sabios y magos, arrodillados ante el niño y sus padres, auscultaron meticulosamente, midiendo sus extremidades, cráneo, ojos, oídos, comprobando que su cuerpecito era el adecuado para este gran ser divino. Les entregaron sus valiosas ofrendas, dejando a Miriam monedas de oro para su alimentación y cuidados, quedando al pendiente de que nunca le faltarán los recursos para su infancia y para toda su vida existencial en nuestro mundo. La memoria de sus elevados conocimientos y sabiduría
dejó a los miembros del Sanedrín atónitos por lo que les expresara desde muy niños. Belén se encontraba cercana al gran santuario del Moab, donde se esperaba el gran acontecimiento entre los ancianos servidores esenios, que en número de 70 conformaban la regencia de los santuarios. Se encontraban encarnados entre ellos algunos seres que habían estado estrechamente ligados con el divino Mesías en jornadas anteriores. En sus horas de meditación habían recibido el divino llamado y se preparaban para brindarle nuevamente todo su amoroso apoyo para la difícil misión que había de realizar. En el santuario del monte Hermón, la torre Melcar estaba conectada por subterráneos secretos con este santuario. Los ancianos servidores que en él habitaban hacían frecuentes visitas al niño divino y desbordaban su infinita ternura en juegos y bellísimos relatos en que iban depositando su gran sabiduría en la mente del pequeño Yahshua, y sus padres permanecen al lado de los ancianos hasta que el niño cumple 7 años. En el Monte Carmelo, este santuario había sido la casa del profeta Elías. Yahshua tenía 10 años cuando llegó acompañado de su hermano Josuelín y su madre. Los ancianos servidores le esperaban con gran regocijo. La alegría del niño es enorme al abrazarles y reconocer a algunos de ellos como sus grandes amigos y maestros del pasado. Al anciano Azarías le dice: tú me pusiste un día una túnica celeste y te quedaste muerto sobre mi pecho. No me pongas túnica ahora y vayas a morirte también. Se refería a Senio, su amado compañero de juegos en la casa de Numu, quien había sido elegido entre los sabios cobdas para colocarle a los 12 años la túnica cobda en su personalidad de Abel 8.300 años atrás. A otro le abrazó amorosamente y le dijo: Aarón, me gusta encontrarte aquí. ¿Cómo es que no fuiste ninguna vez a Nazaret? Porque estuve en un país muy lejano, justamente ahí a donde Moisés y Aarón glorificaron a Dios con hechos maravillosos. Ahí está Esén, que Moisés amaba y que hoy se llama Filón de Alejandría, le respondió. Yahshua replicó firmemente: yo iré a encontrar a Esén en las tierras de las pirámides. Los ancianos se quedaron como paralizados ante esa magnífica manifestación de lucidez espiritual, mas como estaban ahí Miriam y José Luis, que no habían llegado a estos conocimientos, callaron. En el santuario del monte Cuarantana, algunos esenios del Cuarantana habían venido a las festividades de las Pascuas en Jerusalén. Obtuvieron el consentimiento de Miriam y Joseph para llevar a Yahshua a pasar una corta temporada en el santuario, ya que la mayoría de los ancianos, por su edad avanzada, no habían tenido la dicha de ver al divino ungido desde su nacimiento. Ahí vivía Joanán, su primo, más tarde conocido como el Bautista.
Al encontrarse con él, fue inmensa su alegría, pues juntos salían a hacer largos recorridos por los alrededores, llevando las ovejas del santuario. En las horas de descanso tenían ratos de éxtasis en que sus iluminadas mentes dialogaban sobre el pasado, el presente y el futuro. Yahshua reconoció en su primo al gran profeta Elías y Joanán reconoció en Yahshua al portentoso Moisés. Sabían que, aunque se encontraban en el presente dentro de los cuerpos de dos adolescentes, sus vidas habían estado ligadas por alianzas divinas y que en esa hora deberían los dos cumplir con la delicada misión de arrancar a la humanidad de la inconsciencia, del egoísmo, de la maldad, de la ignorancia y la ceguera, y darle la brillante claridad de la ley eterna, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hicieron conciencia de que así como habían sido sacrificados en el pasado, todos los enviados por el Altísimo, ellos serían también devorados por las fieras hambrientas y sedientas de sangre, que su sacrificio haría brotar a muchos apóstoles del amor fraterno, que al igual que ellos caerían cegados como espigas maduras y cuyas vidas sucesivas en interminable cadena irían escribiendo en las conciencias: ama a tu prójimo como a ti mismo, hasta que los hombres, cansados de padecer, se abracen por fin a esa ley inmortal y eterna que es el código supremo en todos los mundos y para todas las humanidades. Vayamos ahora al gran santuario del Moab, la consagración de maestros de divina sabiduría. Nos dirigimos ahora en unión de Yahshua y de Joanán, que a la edad de 21 y 22 años respectivamente van rumbo al gran santuario madre, a donde les esperan los 70 ancianos dirigentes de la gran confraternidad de Senia para llevar a cabo las asambleas a donde serían consagrados como maestros de divina sabiduría. En la gran sala central del santuario se encontraban reunidos los 70 sabios, subdivididos en 7 consejos que constaban de 10 miembros cada consejo. Tenía a su cargo el examen de una de las 7 cuestiones que abarcan toda la ciencia de Dios. Ellos son, primero, Dios; segundo, los mundos; tercero, las almas; cuarto, la ley de evolución; quinta, la ley del amor; sexta, la ley de la justicia; séptima, los mesías o inteligencias instructores de humanidades. Ambos jovencitos, sentados ante aquel venerable tribunal formado en semicírculo, daban la exacta impresión de 2 niños ante un consejo de sabios que buscaban la complacencia espiritual, intelectual y moral, de contemplar de cerca la elevada evolución de aquellas 2 almas ancianas ya en los caminos de la vida eterna.
Yahshua, perteneciente por su origen espiritual a la legión de los amadores, y Joanán, por igual razón, a la de los espíritus de justicia. Los ancianos, atentos en su observación, escucharon durante 7 noches seguidas las disertaciones brillantísimas de los 2 aspirantes a la suprema consagración. Yahshua, el serafín del 7º cielo, bajado en medio de esta humanidad terrestre, compuesta en su mayor parte de seres egoístas, malvados y viciosos, que ni con un milagro, si el milagro fuera posible, podían ponerse a tono con esta arpa viva, cuya vibración de amor y de armonía envolvía toda la tierra. Joanán, a su vez, al llegar a su exposición sobre la ley de la justicia, apareció en verdad como el arcángel de fuego que era, venido junto al dulce Yahshua para consumir un tanto la escoria de los caminos que el Verbo de Dios debía recorrer. Escuchemos nosotros también algunas de estas disertaciones donde encierra toda la sabiduría existente en el cosmos. ¿Cómo desarrolló Yahshua de Nazaret, el Cristo encarnado, los temas que le fueron propuestos para su consagración de maestros de divina sabiduría? Conoceremos la primera cuestión, Dios, y dice: cada pueblo, cada raza, y aún puede decirse cada alma, piensa, siente y expresa de un modo diferente la palabra única, la frase augusta, sagrada y profunda que puede expresar lo que palpita y vive en lo más hondo del propio ser, el Altísimo, el sin nombre, el eterno, el invisible, el invencible, el que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Mi mente se apaga como una candela expuesta al vendaval, la palabra enmudece en la garganta y la mirada se tiende al infinito espacio como tímida avecilla aturdida por la inmensidad. ¿Qué frase humana puede expresar o definir ese algo que no tuvo comienzo y que no ha de terminar jamás? ¿Qué mente humana puede comprender en estupenda genealogía que, como poseída del ansia infinita de darse, de prolongarse, de difundirse en millares de formas de vida y de el infinito espacio que llena en absoluto de ese gran todo que lo inunda con su infinita fecundidad, cumple el mandato supremo y se convierte en seno materno de nebulosas, de mundos que son estrellas y soles y donde germinan, viven, crecen millares y millones de humanidades, de seres, de embriones, de gérmenes que son vida y que serán también amor. ¿Qué palabra humana puede definir este supremo enigma? Ni humana inteligencia podría comprender este hondo misterio que sobrepasa los límites a donde puede llegar la humana inteligencia encarnada. Pensad, venerables maestros míos, que esta avecilla recién salida del nido
y cuyas alas no tienen aún el crecimiento indispensable para lanzarse a tan grandes vuelos, difícilmente podrá abarcar una inmensidad semejante. No esperéis de mí nada más que un grito de amor a esa energía suprema que lanza mundos, seres y cosas, como lanza mi corazón un suspiro apenas perceptible que se esfuma sin ruido en el insondable vacío. Mas, forzado por el mandato de nuestra ley, me limitaré a esbozar figuras, emblemas, símbolos alegóricos creados por mi inquieta imaginación, que los extrae de todo lo visible y palpable en el universo, con el ansia suprema del que busca luz, verdad y conocimiento. ¿Cómo es Dios?, preguntaba a la luz eterna el alma extática de un cauda poeta en versos que nos han transmitido los papiros amarillentos de archivos prehistóricos, y la luz maga de los cielos infinitos le contestaba: como tú, cuando vibres como yo. Luego Dios es la luz, es la ingente claridad en que viven y son todos los mundos, seres y cosas que viven, mueren y se disgregan en ellos. Y esa luz es también potencialidad ilimitada, energía fecunda, justicia irrevocable, amor que no se agota jamás. Todo este conjunto de estupendas grandezas es, según mi entender, el eterno invisible, que solo se deja ver en sus obras magníficas, en la vida que da generosamente a todo cuanto vive en el vasto universo. A su mandato surgen, crecen y llegan a la plenitud los mundos en millones de siglos, y de sí mismo emergen como chispas de un incendio millares de millones de átomos animados de eterna vida y destinados a poblar los mundos en una infinita variedad de vidas inorgánicas primero y orgánicas después, hasta convertirse en reinos, en especies, en razas, en familias. Potencialidad eternamente creadora, energía eternamente renovadora, amor que se da eternamente a todas sus creaciones, grandes o pequeñas, en cuanto les es necesario a su vida de evolución permanente. Las percepciones de los grandes clarividentes de distintas épocas de nuestra vida planetaria nos describen las inteligencias ya perfeccionadas que surgieron como chispas de la ingente llama viva millones de siglos antes, y nos presentan en jerarquías interminables radiantes legiones en escalas que van hasta lo infinito, y tales percepciones llegan hasta las antorchas eternas y los fuegos magnos. ¿Qué hay más allá? La visión mental de los clarividentes se eclipsa como tras de una nebulosa radiante que los deslumbra y los anonada. Y es entonces cuando mi pobre mente comienza a soñar en un arrobador delirio que se asemeja al vértigo de las cumbres. Me figuro incrustada en el abismo azul del vacío, una inmensa esfera luminosa, transparente, irradiando luz, calor, energía y vida a todo el universo.
Cada hálito suyo es una nebulosa que surge como un seno materno en que se gestan mundos y cada mundo es morada de vidas en infinita variedad de formas. ¿Será eso el eterno invisible? ¿Cómo es Dios?, preguntaba el poeta de los copdas a la luz que le responde: como tú, cuando vibres como yo. Y aquella esfera radiante de mis sueños vierte luz inextinguible que lo envuelve todo y da vida a todo y lo mueve todo, porque su vibración eternamente poderosa basta y sobra para mantener en equilibrio perfecto los millones y millones de globos como burbujas de luz emanadas de aquel principio generador. ¿Cómo nació? ¿De dónde vino? Venerables maestros míos, permitidme posternar mi frente en el polvo ante esa suprema fuerza desconocida y en vuestra presencia, porque soy avecilla recién salida del nido y no han crecido mis alas lo bastante para llegar hasta ella y ser capaz de definirla y comprenderla. El gran servidor dio un suave golpe de martillo en el gong de cobre que tenía en el pupitre, que era la señal de que el solemne jurado se daba por satisfecho. Y todos los ancianos tendieron su diestra sobre la cabeza inclinada de Yahshua, que esperaba la aprobación de sus grandes maestros. Los verdaderos amigos de Yahshua, con los que forman la Santa Alianza, la historia los apartó o los olvidó. Mencionamos a algunos: Simónides, Faki, Judá, Nebaí, Esther, Tirsa, Itamar, el Shef Hilderín, Pedro, Mateo, Nataniel, Melchor, Gaspar, Baltasar, Filón de Alejandría, Eliezer, Fadmé, María de Magdalo, Versia, Felipe, Sebeo, Bartolomé, Tomás, el tío Jaime, Boanerges, Demetrio, Estéfanos de Corinto, entre ellos los discípulos, quienes en las enseñanzas con lo que nos despedimos, narra Mateo en el 13, del 10 al 16, el evangelista. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiéndoles: es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Gracias, mi hermano Roberto. Gracias, mi hermano, a ti. Interesantísimo los apuntes que traes, de una percepción totalmente distinta a la que nos han presentado a lo largo de la historia de Jesús. Totalmente. Algo que me llama mucho la atención es que desde niño ya traía esos grandes conocimientos. No olvidemos que una de las partes, precisamente, un maestro de sabiduría ya no es un humano ordinario como nosotros. Claro.
Eso significa que ese ser humano que hoy somos, tú y yo, cuando lleguemos a ser maestros de sabiduría, porque algún día llegaremos, unos más antes, otros más después, entonces, hasta entonces, es cuando ya el cúmulo de experiencias, de vidas y vidas y vidas que llevamos a través de las 700 y pico o menos o más o menos de vidas existenciales en este mundo, más las experiencias que adquiramos en el discipulado, en el adeptado, para llegar a esa consagración como maestro de sabiduría. Toda esa memoria que se aloja, como ya hemos comentado en algunos otros programas, en el mental superior, que en nuestra actual vida existencial o nuestra existencia, todavía no podemos recordar nuestras vidas pasadas, pero en el caso precisamente excepcional del Maestro Jesús, se reconoce. Y de todos los maestros, recuerdan todo con mucha facilidad. Y reconoce a sus amigos que estaban ahí, ¿no? Reconocen a todos los que ya saben dónde estuvimos, quiénes estuvimos. Como tu papá decía, nos volveremos a encontrar. Claro. Sí, con otros cuerpos, con otras caras, pero el alma La misma. es la misma. Y eso es lo que identifican, o nos identificamos, o identificaremos cuando nos volvamos a ver dentro de algunos millones de años, recordando este programa. Sí, exactamente. La iglesia, cuando vamos a misa, los que en algún momento fuimos, dice, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en una de sus letanías que dice el Padre, y estamos en espera del regreso del Cristo. El Cristo. Cuando alguien menciona la palabra Jesucristo, como en el caso de la iglesia, y algunas veces yo también he escuchado que esperan a Jesús. Bueno, ya no saben ni a quién esperan. Pero lo cierto es que actualmente ya en el mundo hay ya conocimiento de la próxima manifestación de Cristo en la tierra. No podemos decir que ya falta poco o que falta mucho, porque nosotros tenemos un concepto de tiempo diferente a que se usa en los mundos, dijéramos, de los menos evolucionados. clarividentes. Sí. Sí, nosotros no podemos verlo, pero de que va a estar, va a estar. Es más, es muy probable que la ley nos autorice que en un próximo programa pudiéramos tocar algunos, aunque sea pequeños aspectos de esa siguiente manifestación de Cristo. ¿Por qué no? Nuestra gente tiene que saberlo. Y una breve explicación de Jesús y de Cristo, ¿no? De por qué Jesucristo, ¿no? Que tú mencionabas el gran avatar, ¿no? La palabra Jesucristo la fusionaron precisamente, no está mal, desde mi punto de vista como pobre estudiante, no está mal. ¿Por qué? Porque es Jesús el que le sirve al Cristo para que Cristo se manifieste a través de Jesús. Por lo tanto, es una fusión Jesús-Cristo, Jesús y Cristo. Los dos en uno, podríamos decir. Jesús, maestro de sabiduría, Cristo, sí, más arriba. Iniciado. Mucho más arriba. Mucho más. Sí, o sea, aquí el grado, ahí va, probablemente en un programa posterior mencionemos un poquito algo las diferencias de esos grados de diferencia que hay, por ejemplo, en un señor Buda y el Cristo. Hay una anécdota, la voy a contar. Adelante, mi hermano. Una anécdota muy bellísima que en los estudios se encuentra. Se dice que a quien le correspondía
el budado era al Cristo actual. Y al señor Buda le correspondía el plano crístico. Pero su hermano, el Cristo, le dice al señor Buda, no, adelante, primero usted. Un gesto maravilloso. Quiero mencionarlo porque entre ellos Sí, es un avance, ¿no? no se pelean. Claro. Entre ellos no, hay unidad. Sí. ¿Sí? Por eso en los datos que leímos aquí, vemos precisamente los estudiosos de todos esos grandes seres de los cuales el Maestro Jesús conoce y sabe. Arriba ellos no se pelean. Aquí abajo tú eres testigo de Jehová y te peleas con el otro señor de otra secta y el católico y todo eso. ¿Por qué? Porque somos desgraciadamente todavía muy menos evolucionados, vamos a decir. Así para que no se vea tan feo, ¿no? Para que no se suene tan feo. Sí, mi hermano, pues te agradezco muchísimo. La verdad es que se me pasó literalmente, como dicen, como agua este programa, porque interesante los apuntes que traes, lo que nos acabas de expresar y decir sobre el Maestro Jesús. Y nada más para finalizar, quisiera preguntarte, ¿Yahshua o Jesús? ¿O Yahshua es la traducción en hebreo? Yahshua, los nombres que aquí en este mundo escuchamos, dijéramos, son aproximados a lo que realmente somos. Uh-huh. Pero en los planos superiores hay términos o denominaciones que podríamos llamarle nombres. Por eso Yahshua es así conocido en los planos superiores. Traducido a nuestro español es Jesús, es lo mismo, ¿no? O sea, no está mal dicho. Es lo mismo. Ah, perfecto. Bien. Pues te agradezco nuevamente, mi hermano. No tienes nada que agradecerme, al contrario, quienes agradecen son los maestros de sabiduría, a ti principalmente. Gracias, ¿no? Pues qué bueno que si este programa llega a más personas, sirva, ¿no?, de incentivo para que más gente empiece a buscar la verdad, como se llama este programa, y empiece a encontrar la luz en el camino, porque a veces pues vamos a una religión, vamos a otra religión, vamos incluso a veces hasta sectas tratando de encontrar el camino hacia Dios. Y pues bueno, este puede ser pues una herramienta para que la gente se interese en estos temas, mi hermano. No olvidemos que la religión, en términos más claros, es la individual, la relación que cada uno de nosotros tenemos con nuestro Dios interior. Y ese nos dice a cada rato, ama a tu prójimo como a ti mismo. La gran enseñanza. La gran enseñanza de Jesús. No hay otra. El amor es eterno. Pues nuevamente gracias, y a usted que nos estuvo viendo, gracias. Aquí está este programa humildemente hecho tanto por mi hermano Pancho y un servidor, con la única finalidad de aportar algo pues a la gente que nos ve. Ojalá y esté interesado. Si tiene algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, puede escribirnos a través de la caja de comentarios, o puede enviarnos, si no quiere ponerlo ahí, quiere enviarnos un correo, puede escribirnos a laradiomóvil@gmail.com, y con mucho gusto nosotros estaremos leyendo sus comentarios, sus mensajes, sus dudas, sus preguntas. Les recuerdo que este programa se lleva a cabo cada 8 días, los días jueves. Hoy tuvimos que hacerlo viernes por algunas cuestiones personales, pero cada semana estaremos realizando este programa, así es que no se lo pierda. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase para que siempre que subamos un nuevo programa, usted lo pueda ver y sea de los primeros que lo vea. Yo soy Roberto López y hasta la próxima.